Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende, este espacio donde todos los miércoles debatimos los temas de interés nacional. El programa de hoy es un programa diferente porque no está Jan Esperanza, el conductor del programa, que está de viajes. Entonces yo hoy voy a reemplazarle durante toda esta hora a Jan. Y también diferente porque en lugar de hacer las tradicionales conversaciones con dos personas, hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, un invitado que nos visita aquí en Paraguay y que queríamos aprovechar su presencia para tocar un tema que es importantísimo y de actualidad, que son las elecciones en Brasil y su posible impacto en el Paraguay. Cuáles son los escenarios económicos y políticos que vemos para los próximos 4 años. Y para hablar de eso le tenemos como invitado hoy al doctor Ricardo Sene. El doctor Ricardo Sene es economista, es doctor en Relaciones Internacionales, politólogo de mucho prestigio en el Brasil, tiene una muy fuerte también presencia en los medios de comunicación, en la televisión, es director de Prospectiva, una empresa especializada en temas de políticas públicas. Entonces, él tiene construido muchos escenarios políticos y creo que tiene la información y la formación para brindarnos lo que puede ocurrir en Brasil en los próximos años. Bienvenido, Ricardo. Es un placer tener tu presencia aquí en Plaza Pública y vamos a tener 1 hora de conversación. Perfecto, un gusto estar aquí, un placer. Gracias, Ricardo. El tema que tenemos hoy en Plaza Pública es el tema Brasil. Brasil está saliendo de unas elecciones donde el resultado ha sido muy ajustado en la presidencial y también con un resultado en el Congreso brasilero donde el actual presidente, el futuro presidente Lula va a tener, digamos, dificultades para poder gobernar. Brasil es muy importante para Paraguay, para América Latina, para el Mercosur. El expresidente norteamericano Richard Nixon decía que para ver la importancia de Brasil en Sudamérica solamente bastaba mirar el mapa. Viendo el mapa uno ve que Brasil es el 50% de la superficie de América del Sur, tiene más de 15.000 kilómetros de fronteras con casi todos los países de América del Sur, exceptuando Chile y Ecuador. Si miramos Mercosur, es mayor aún la importancia. Brasil representa en este momento casi el 80% de la población del Mercosur y representa el 73% del Producto Interno Bruto del Mercosur. Y si bajamos a Paraguay, todavía la importancia es mayor aún. En Paraguay hoy está viviendo la segunda mayor colectividad brasilera en el exterior de América. Estados Unidos es donde está la mayor cantidad de brasileros, Portugal en Europa y Paraguay es el tercer destino, diríamos, donde vive la colectividad brasilera. Brasil es el principal socio comercial de Paraguay, tanto en importaciones como en exportaciones. Con Brasil tenemos una frontera de más de 1.500 kilómetros, donde hay un activo comercio, donde hay problemas de seguridad, donde hay ríos que generan electricidad, como el caso de Itaipú, ¿verdad? Entonces tenemos demasiados temas que nos unen y también temas que nos separan, ¿verdad? Estos mismos temas que nos unen son temas conflictivos en Paraguay, más aún si vemos la historia, todo lo que ocurrió,
los problemas del límite, la guerra del 70, todos son temas que tienen que ver con Brasil. Entonces, para nosotros es fundamental conocer qué ocurre en el Brasil. Y bueno, entonces comenzamos este conversatorio, Ricardo, preguntándote cómo ves este resultado. ¿Cuál es tu lectura de lo que ocurrió? Un triunfo ajustado de Lula, un resultado en el Congreso donde también ha avanzado muy fuertemente la extrema derecha. Y sobre todo lo que más impacta es esta división de Brasil, esta polarización de Brasil, que no es solamente social, entre ricos y pobres, que se acentuó con la pandemia, sino también esta división geográfica. Cuando uno mira el mapa y ve de la mitad para abajo, votó a Bolsonaro, la mitad para arriba votó a Lula. ¿Cómo lees vos todo esto que ocurrió? Roberto, creo que un punto importante para empezar esta charla es, en verdad tenemos 3 elecciones simultáneas en Brasil y que esas elecciones tienen dinámicas un poco distintas entre sí. Por ejemplo, la elección para presidente, esta es la más polarizada que tiene en la historia brasileña. Nunca ha tenido una polarización tan fuerte, tan marcada. Tuvimos un candidato de extrema derecha, que es algo nuevo en Brasil, porque siempre ha tenido en Brasil una polarización más blanda, porque estaba con un tipo más de centro-izquierda con un tipo más de centro-derecha. Y Bolsonaro es un candidato de extrema derecha que, mesmo durante a ditadura militar em Brasil, não tivemos um liderazgo político tão extremado como este. Então, a polarização mais forte foi em las eleições presidenciais. Mas quando uno mira o que ha passado em las eleições congressuais, aí temos mais uma normalidade política. ¿Por quê? Porque quando a distribuição ideológica do Congresso é distinta da polarização presidencial. Porque quando uno mira a distribuição de los congressistas, é claramente uma concentração em centro e centro-derecha, com uma parte mais à extrema-direita pequena e uma parte de 25, 30%, por vezes 30 y pico por ciento para a esquerda. Una pregunta, Ricardo. Claro. ¿Qué porcentaje sacó la extrema derecha, la extrema izquierda, por decirlo, y el centro? Bueno, esto es más fácil de ver en Congreso, porque sí. En las elecciones congresuales, porque para la presidencial ficou muito misturada. En el Congreso. En Congreso tenemos, por la derecha tem mais ou menos como uns 30, 35%. E dentro do bloco de la derecha, a extrema derecha possivelmente 10%, 11%. A esquerda, historicamente em Brasil, tem algo como 20, 25% do Congresso, quando está bastante bem. E o resto está, os demais está no centro. O centro nós dividimos em 2 tipos de centro, porque tem um centro que é o centro ideológico. Os políticos mais moderados, políticos que são progressistas em los assuntos sociais, pero um pouco mais liberales em termos econômicos. Este é um bloco de mais ou menos outros 20, 25%. E al final temos algo como 30, 30 e pouco por cento, que é o centro mais fisiológico, mais clientelístico, este que está ahí. Acá decimos clientelar, la palabra fisiológico me parece muy simpática, ¿verdad? Sí, porque es mejor que lo del clientelismo. Talvez un concepto más fuerte ali para pela sí. Maneira pela qual este políticos se vinculam al poder ejecutivo. E tanto faz, o presidente é mais à direita ou mais à esquerda, este grupo está sempre junto com esta, oferecendo seu suporte político, não? Então, a questão principal é que a extrema direita dentro do Congresso é muito vocal, mas não é tão representativa do ponto de vista político. É mais forte en la parte de las elecciones presidenciales, porque el Bolsonaro, el presidente actual Bolsonaro, que ha sido candidato para a reeleição, ha polarizado de uma maneira muito forte, incluso contestando temas institucionais, temas sobre a democracia e tudo. Então, este é um pouco a dubiedade das eleições do Brasil. A nivel del presidente parecía, cuando en las primeras encuestas, yo recuerdo, estaba por los 25, 20, 25 Bolsonaro, ¿verdad? Sí.
Quiere decir que esa es la parte más dura, Exato. posiblemente, ¿verdad? Exato. Y llegó casi al 50, Quase ¿verdad? 50. Sí, Mas sí. aí passou uma coisa importante, Alberto, que é, mesmo tendo um ministro da Economia como Paulo Guedes, que é um tipo que se autodenomina como um neoliberal, um tipo muito voltado à redução do Estado, à política fiscal mais ortodoxa, em los últimos um ano e 2, 3 meses, tivemos em Brasil uma sequência de decisões econômicas muito heterodoxas que chamamos aí um paquete eleitoral. Desde o final do ano passado até as eleições, estimamos mais ou menos que o governo federal ha mobilizado mais ou menos 400 bilhões de reais em programas sociais, transferência de renta, becas específicas. Por exemplo, Bolsonaro ha criado, hasta as eleições, uma beca especial para os caminhoneiros. Então, por 4 meses antes das eleições, os caminhoneiros em Brasil receberam uma beca. Lo mesmo para os motoristas, os taxi drivers, choferes de táxis. ¿Por quê? Porque era uma questão estritamente eleitoral. Además, incrementou o programa Auxílio Brasil, ha reduzido de maneira artificial alguns impostos, algumas aranceles em algumas áreas da economia. O esforço econômico ha sido mais ou menos 400 bilhões. Por que estou mencionando este paquete econômico? Porque isto creio que ha hecho diferença em termos da popularidade do presidente, justo 2, 3 meses antes das eleições. E estes paquetes estavam muito endereçados, muito focados em la base eleitoral de Lula, que eram os grupos mais de las classes mais bajas, de rentas mais bajas, que estavam mais ao norte e ao nordeste do Brasil. Estes programas estavam muito direcionados a alterar a popularidade de Bolsonaro em um conjunto eleitoral que originariamente era más pro-Lula. Volviendo un poco, Ricardo, al tema del Congreso. La percepción de lo que vemos de lejos Brasil, sobre todo la gente que conoce menos toda esa participación de los diferentes sectores en el Congreso, las noticias que llegaban es que la derecha tiene mayoría. Pero parece ser que con el centro, ¿cómo va a articular Lula esa mayoría que ustedes llaman presidencialismo de coalición? Que para gobernar Brasil se requiere una gran coalición. ¿Y cómo va a articular esa mayoría en el Congreso Lula? Sí, creo que es el principal desafío, el principal reto de Lula es constituir, organizar, estructurar una mayoría parlamentaria, porque sin esto no es posible gobernar. El Congreso en Brasil es muy fuerte, es muy poderoso, lo controla básicamente todas las decisiones con relación a alocación del presupuesto, todas as decisões de reformas estruturais, todo passa por Congresso. Então, igual que acá en Paraguay. Sí, sí. Es un Congreso... Incluido el impeachment, o sea, el juicio político. El impeachment también, sí. Entonces, o que tenemos hoy? Los grupos más a la derecha tienen un componente importante del Congreso, una parte importante del Congreso, pero no es la mayoría. O que pasa es que Bolsonaro ha hecho una alianza, una coalición política que incluyó no solo los partidos más a la derecha, pero también los partidos fisiológicos. Los fisiológicos. Fisiológicos, que son los clientelistas y esto. Sí. Estos dos, ahí sí tienen la mayoría. Sí. Entonces, el bloque solo a la izquierda de Lula, los centro-izquierda, como yo mencioné, tiene más o menos 20-25%. O que tiene que hacer Lula? Y creo que está manejando para hacer esto, y manejó para hacer esto desde de cuando empezó las elecciones. ¿Por qué? Porque Lula invitó para ser el candidato a vicepresidente un tipo que es muy conectado a este centro programático, ese centro ideológico. Centro derecha ideológico. Un tipo con una mirada económica liberal. Que es el partido de Fernando Henrique. De Fernando Henrique Cardoso, que ha sido presidente, que ha hecho el plan real de estabilización macroeconómica. Este tipo que es Geraldo Alckmin, que ha sido el gobernador de São Paulo, del estado de São Paulo por 4 veces.
Lula lo invita para ser candidato a vice-presidente e busca com isso dar uma sinalização que este mandato de Lula vai ser um mandato mais amplo do ponto de vista político do que ha sido os primeiros mandatos de Lula, porque está buscando realmente uma aliança al centro. Ele ha tenido buenas respostas do centro, incluso para a montagem de uma aliança em Congresso. Por quê? Porque de uma maneira bastante distinta do que ha sido Lula no primeiro e segundo mandatos, Lula hoje busca ser um bloco de centro e de centro-esquerda, que não vai ter a maioria do Congresso, pero vai buscar em este grupo fisiológico uma parte mais chica, uma pequena parte, pero é suficiente para ter a maioria. Este é distinto da outra experiência de Lula, porque em la outra experiência de Lula, Lula não ha hecho uma aliança com o centro. Ha hecho uma aliança desde o bloco de esquerda para los fisiológicos. Que es lo que finalmente todo el tema de corrupción, todo eso terminó estallando, ¿verdad? Exactamente. El costo de Lula para hacer este tipo de alianza ha sido enorme, y básicamente pela questão de corrupção. Estes tipos são bastante complicados do ponto de vista de como manejam as estatales, as compras públicas, tudo isso. Então, creio que hoje, esta vez, Lula está buscando uma estratégia um pouco distinta. Vamos a ver se vai funcionar. Creio que Lula vai lograr estruturar uma maioria não larga, uma maioria ali bastante pequena, pero suficiente para empezar su governo. De hecho, en el discurso, el día del triunfo, él dijo, no ganó Lula, no ganó el PT, no ganó la izquierda, ganó un movimiento democrático. Una frente amplia. Claramente él tiene claro de que para gobernar, o sea, para ganar y para gobernar tuvo que ampliar su base. El problema ahí, no es un problema, pero es una característica mala, creo, que es Lula ha realmente migrado e incorporado estes líderes, esse liderazgo de centro, mais de centro programático, solamente al final de las elecciones, entre la primera ronda y la segunda ronda. O sea, ha realmente incluído ese tipo, otros tipos, además de Geraldo Alckmin, cuando vio que las elecciones estaban muy ahí complicadas. Sí. Entonces, yo creía que sería más interesante si este arreglo todo ya la primera vuelta. Desde la primera vuelta. Sí. Entonces, pero hicieron movimientos importantes. Me gustaría mencionar dos grupos políticos que adentraron esta alianza de Lula que creo que van a hacer alguna diferencia de manera más amplia. Uno, Lula ha logrado trazer de volta grupo de muy focado en los temas ambientales, en particular Marina Silva, que ha sido talvez la principal líder de temas ambientales en Brasil, viene de la Amazonía, ha sido ministra de los temas ambientales de Lula, pero después de todo el problema de corrupción, se afastó, se alejó de Lula de maneira muito forte, muito contundente, de maneira muito crítica. Lula ha hecho um acordo de novo com este grupo e trouxe de volta para a Aliança Marina. Incluso ofereceu para a Marina realmente manejar os temas ambientales, incluso a indicação do ministro. Creio que isso é bastante importante. Lula está hoje na COP27, junto com Marina e junto com as duas assessores de Marina, para já indicar que o Brasil vai ser um câmbio importante na parte ambiental. Esse tema, quando toquemos o tema Mercosur, vai ser muito importante porque este acordo União Europeia-Mercosur está trancado porque os europeus... A questão ambiental. Objetan o tema ambiental, sí, ¿verdad? Sí. Então, esse é um ponto tema importante. E o segundo ponto importante é que Lula, por primeira vez, ha atraído também para a aliança os economistas liberais que são extremamente bem conectados desde o plano real. São os tipos que planearam o plano real. Los padres del plano real. Os padres do plano real e que estiveram durante todo o governo de Fernando Henrique Cardoso manejando a economia. E ha criado o que em Brasil chamamos o trípode de macroeconomia, que é mais ou menos a gestão macroeconômica que
tenemos hasta hoy en Brasil. Entonces, son tipos muy considerados pelo mercado. ¿Cuál es el trípode de la macroeconomía? Es básicamente una política fiscal ortodoxa con superávites fiscales, una política de target de inflación, meta de inflación. Y una taja de cambio fluctuante. Es más o menos la concepción que estructuraron ahí y que se mantiene hasta hoy. Entonces, este tipo realmente son los tipos que fueron los más estructurantes de la economía reciente de Brasil. Este grupo todo, no solo uno o dos, todo este grupo ha apoyado Lula entre la primera ronda y la segunda ronda. Entonces, es al final. Pero están con un rol importante y más recientemente fueron invitados por Lula para compor el grupo de transición. Sí. Exactamente. Ya que toca el tema económico, ¿cómo ves? Porque ¿qué va a hacer Brasil teniendo el déficit que tiene en este momento? Y viendo la necesidad de crecer. Brasil lleva prácticamente 10 años de estancamiento económico. Sí. El PIB per cápita de Brasil de hoy es el mismo del 2014, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo le ves a Lula? ¿Qué haría Lula en ese tema? ¿Cómo compagina recuperar el equilibrio con la necesidad de inversión, con la necesidad de gastos sociales, de mantener el Bolsa Familia y el Auxilio Brasil? O sea, hay necesidad de gasto, hay necesidad de inversiones, pero está con un problema de un déficit importante. Total. Sí. Creo que la ecuación económica no es fácil. Realmente Lula va a tener que manejar ahí un conjunto de desafíos de manera simultánea. Y ahí, Alberto, para pensar en escenario, estamos dividiendo el escenario en dos periodos. Los 2 primeros años de gobierno y los 2 últimos años de gobierno. Porque los 2 primeros creemos que va a ser básicamente años de ajuste. Y los 2 últimos años puede ser ahí sí un espacio para algunas políticas más fuertes, algunas innovaciones económicas. Pero los 2 primeros van a ser básicamente años de ajuste. Y ahí tenemos algunos problemas obvios. Uno, como usted ha mencionado, la tasa de crecimiento del PIB de Brasil está más o menos por 10 años, más o menos estancada. Con crisis importantes y crecimientos no tan buenos. Y la proyección de crecimiento del PIB para el año que viene es 0,5%. O sea, es muy bajo. Y para 2024 es 1,5%. Entonces, ahí tenemos un problema claro de crecimiento. Lula ha mencionado que sin crecimiento no es posible, que como tiene una visión más neokeynesiana, algunas cosas más heterodoxas ahí, busca siempre tener el crecimiento como parte de la ecuación económica, pero no es fácil, pero va a buscar ahí nuevas inversiones, tal vez las estatales vuelvan a tener un rol importante en la inversión, no solo Petrobras, pero tal vez Itaipu y otras estatales que Lula ha proponido que van a tener un rol importante de incrementar las inversiones. Junto con este bajo crecimiento tenemos una tasa de interés de 14%, que en términos internacionales es extremadamente alta. Y no parece que va a tener una reducción importante para el año que viene, porque el año que viene la proyección es que la tasa de interés se queda más o menos en 11%. Entonces, ahí tenemos un bajo crecimiento. A pesar de la reducción de la inflación, porque está cayendo la inflación. Sí, pero la deuda incrementó y todo esto ha hecho con que la necesidad de una tasa de interés más alta para permitir dar vuelta a la deuda. La vuelta a la deuda segue ahí importante. Y finalmente, la tasa de inversiones en Brasil segue bastante baja. Por cuestión de instabilidad política, por cuestiones de temas institucionales, de todo eso, que va a tener que, de alguna manera, ser manejado. Lula va a buscar, creo, combinar una política macroeconómica de ajuste, mas un ajuste heterodoxo, o sea, va a buscar combinar algunas medidas fiscales más ortodoxas con algunas medidas un poco más heterodoxas y va a buscar política industrial y política de crédito de manera más fuerte, para impulsionar la economía por este lado y tentar de alguna manera manejar la estabilidad macroeconómica. Él usó también en su discurso de cuando gana las elecciones de que quiere reindustrializar Brasil. Brasil se ha convertido en un gran
jugador, pero en agronegocios. Sí. Exporta muchísimo, pero exporta commodities básicamente, ¿verdad? Sí, sí. Y la industria se ha ido achicando. Sí, la industria en Brasil está se achicando fuertemente, pero no es solo en los últimos 10 años, esto es un proceso de 30 años. De 30 años. Sí, Entonces, Brasil no ha logrado redesenhar una estrategia industrial pós la revolución tecnológica, la cuarta revolución tecnológica. Estamos ahí manejando mal ese tema. Pero un problema ahí, Alberto, es que creo que la visión de reindustrialización de Lula es un poquito ultrapassada. Lula sigue pensando... Es antigua. Es antigua. Sí. Es un tipo de reindustrialización que tiene a ver con las industrias de base, una cosa que tiene un aspecto ahí de años 80, 90... por ejemplo, si uno mira... Nosotros decimos acá de CEPAL, la época de la sustitución de importaciones, que había que poner industria... Sí, segue un poco con esta mentalidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, si uno mira la propuesta de gobierno de Lula, usted va a encontrar 2 veces la palabra economía digital. Solo 2. Entonces, ¿cómo que es posible un tipo pensar en un plano de desarrollo cuando el principal tema, que es la questão tecnológica, a economia digital de uma maneira mais ampla, não está aí como o eje principal deste programa. Então, Lula habla de reindustrialização, pero que creo que de uma maneira um pouco fora del tempo, quando deveria focar, a mi juízo, muito mais em termos tecnológicos, em termos de economia digital. Un poco para ir cerrando esta parte, Ricardo, vos no ves en principio grandes problemas de gobernabilidad. Lula con su experiencia, como están los bloques en el Congreso, él va a ir armando una mayoría que aparentemente no va a ser tan amplia, va a ser más estrecha, pero una mayoría al fin. Sí. Y con este centro fisiológico va a acordar lo que le falta para llegar a la mayoría. Exactamente. Pero no una cosa amplia que fue lo que llevó a los problemas de corrupción en el primer periodo. Esa sería tu visión. Sí, sí. Y en lo económico también hay como 2 momentos, un ajuste que hace falta ahora, pero después segunda parte del periodo, una expansión seguramente más fuerte. Sería por ahí un poco tu conclusión. Exatamente. Creo que gobernabilidad va a ser costosa, pero no imposible. Entonces creo que Lula ya está manejando costosa ahí. Por difícil. Por difícil porque va a ter que ceder un poco algún espacio en gobierno, espacio en la agenda económica y todo esto para quedar junto a este Justamente grupo. sobre eso me dicen que la nominación de los ministros va a definirse una vez que se acuerde la mayoría. Exatamente. Porque va a tener que darle ministerio a alguno de los... Exacto. Y mismo durante esa transición, porque el gobierno empieza en verdad en enero 1 o 2. De enero. Sí. Entonces tenemos 2 meses de transición. Si uno mira los nombres de las personas que Lula ha invitado para hacer parte de la transición, ya tenemos una indicación importante de que va a ser una combinación del grupo de centro-izquierda con grupos de centro. Y en particular, Lula ha nombrado Geraldo Alckmin, su vicepresidente, para ser el coordinador general de la transición. General de la transición. Sí. Y otra indicación importante, no ha invitado un tipo del Partido de Trabajadores o un tipo que está directamente ligado a Lula, pero ha invitado un tipo de centro. Entonces son indicaciones de que va a caminar política y económicamente posiblemente para Parece que son buenas noticias. Creo que ambas sí, cosas. creo que sí. Bueno, Ricardo, ya hemos entrado un poco en la política brasilera, en la situación económica de Brasil. Nos gustaría conocer un poco ahora la política exterior. Y acá tengo varios temas para preguntarte, ¿verdad? Que yo creo que la gente va a querer saber. Uno, bueno, todos sabemos que el mundo vive una nueva etapa de este mundo global que tuvimos hasta prácticamente el año 2017, cuando llega Trump al poder en Estados Unidos, donde China y Estados Unidos se complementaban. La inversión americana era muy grande en China, las fábricas americanas se habían ido a China, China era la fábrica y Estados Unidos el consumidor. El mundo creció con esos, fabricando los productos en China y consumiendo el producto americano. Eso terminó parte en el 2008 con la crisis financiera y fue terminando y se fue agravando con todo este enfrentamiento de Estados Unidos y China, que comenzó con un enfrentamiento básicamente comercial, de tarifas aquí y allá, una guerra comercial,
pero que hoy se está yendo a una guerra más caliente, ya reflejo inclusive de lo que pasa algo en Ucrania, el problema de Taiwán, ya hay temas, digamos, de otro calibre. Y los países que estamos acá en la región, y después te voy a comentar Paraguay como un caso especial, porque es el único país de la región que no tiene relaciones con China, vamos a encontrar, según yo estoy viendo por lo menos, con un mundo donde China es nuestro principal socio comercial. Hablo de Sudamérica básicamente. Principal socio comercial, el gran inversor, ¿verdad? Pero estamos en la zona de influencia norteamericana. Ya vimos lo que pasa en Ucrania, cuando un gigante, como el caso ruso, ve que se invade su zona de influencia, ¿verdad? Estados Unidos claramente está reaccionando ante eso. Y el tema de qué hacemos los países sudamericanos, ¿verdad? Que tenemos por un lado la influencia norteamericana por un lado y el comercio con China por otro lado. ¿Cómo ves que va a manejar eso el gobierno de Lula? Alberto, creo que Lula tiene un poco esta percepción de que ha cambiado de manera muy importante el escenario internacional desde los años 2005, 2010 hasta hoy, ¿no? Entonces creo que va a ajustar algunas de sus políticas externas. Una que yo he mencionado, por ejemplo, es Lula creo que entendió que la cuestión ambiental no es más un problema de tenemos que ter, tal vez, quién sabe, es una cuestión pragmática, es una cuestión, es necesaria para volver a los foros internacionales. Entonces, este cambio creo que Lula tiene hoy más claro do que tenía 20 años atrás. O segundo punto es que no sé si Lula sigue con la idea de una conexión sur-sur, como tenía ahí atrás también. Creo que Lula va a ser más selectivo en estas opciones de conexiones de política exterior. Ahí destacaría una idea que se platica en Brasil, de que Lula parece que le gusta, es la idea de trabajar un BRICS ampliado. BRICS es Brasil, Rusia, India y China, sí. Que ha entrado agora, a proposição é que entrem outros países intermediários, países medianos. Sí, Indonésia, talvez Argentina, Nigéria, que siguen aí uma aliança com China, pero um pouco mais amplo do que solo China e Rússia, etc. Pero a ideia é que vai seguir de alguma maneira num fórum que é um fórum que não está dentro da OCDE, não está dentro dos Estados Unidos e Europa, mas está um pouco mais diluído que no o rol de China e Rússia, por exemplo. China e Rússia seria importante, mas um pouco menos, dado que este é o segundo ponto. O terceiro ponto é que Lula volve a pensar que a América Latina, e mais especificamente a América do Sul, tem uma importância distinta de outros espaços no mundo. A questão é que, como em los dois primeiros mandatos de Lula, a ideia era UNASUR, ampliar Mercosul. Creio que hoje vai ser algo um pouco distinto. Não parece que Lula segue, em termos de la política regional, falando de acordos comerciais, coisa isso. Não está claro o que Lula tem em sua cabeça quando menciona que me gostaria de desenvolver uma nova política regional. Não está claro. Então, esses talvez sejam os erros que Lula tem mencionado durante a campanha presidencial. Mas é importante mencionar também, por último, que a questão de política externa em Brasil durante as eleições não é um tema importante. Em Brasil se discute bastante pouco sobre política exterior e quando se habla de política exterior é de um sentido negativo. Então, por exemplo, a acusação de Bolsonaro para esta política exterior de Lula é que Lula le gusta o modelo de Argentina e Venezuela, por exemplo. Então, não discute exatamente a política regional, mas hace uso da questão internacional com um tema menor de ponto de vista eleitoral, não? Ya que tocaste el tema de Rusia, China, la Unión Europea, también en el discurso que hizo Lula el día de la toma del triunfo electoral, él menciona
a dos países, menciona Estados Unidos y Unión Europea. No mencionó China. Y ahí te pregunto, ¿cómo ves el futuro de este acuerdo Mercosur-Unión Europea, que está cerrado? Está cerrado. Aparentemente falta que Europa apruebe. Aparentemente, por lo menos el pretexto de los europeos era el tema ambiental. Ahora con Lula ya no habría ese pretexto, con lo cual habría que aprobar, ¿verdad? Pero, por otro lado, ya se sabe que Argentina tiene reparos con ese acuerdo. Y también me dicen que en Brasil también. Hay sectores del PT, sobre todo, que tienen... Si volvemos a abrir de vuelta algo que se cerró después de, no sé, 30 años de negociación, ¿cómo ves eso? ¿No se puede aprobar así como está? Porque volver a abrir es volver a 30 años atrás. Alberto, yo no estoy muy optimista sobre Mercosur Europea, porque si un lado es verdad que Lula va cambiando la posición de Brasil en términos ambientales, va a facilitar mucho la negociación avanzar. Por otro, como usted ha mencionado, no sé si Lula le gusta mucho acuerdos comerciales con países desarrollados. Entonces, creo que... ¿Por qué, Ricardo? Porque sigue teniendo un poco la idea de que hacer acuerdos entre una región de países en desarrollo, como somos nosotros, Mercosur, con países desarrollados, como es la Unión Europea, es un acuerdo asimétrico, que tiene mucho más ventajas en los sectores más tecnologizados, los sectores más adelantados, en contra la debilidad de los países de Mercosur. Entonces, de nuevo, tiene que ver un poco con la visión de CEPAL, de que el juego no es positivo, la suma del juego es siempre una suma cero, ¿no? Entonces, creo que tiene parte de una visión económica un poco de otros tiempos, ¿no? Entonces, no estoy tan optimista. Por la parte ambiental, certamente va a adelantar, pero por la parte comercial creo que va a tener algunas resistencias importantes. Y dentro de eso, Mercosur. Yo estuve haciendo la vez pasada, revisando un poco la historia. En la época de los militares, la hipótesis de conflicto de ambas fuerzas armadas era el conflicto de una guerra entre Argentina y Brasil. Sí. Eso se desmontó cuando Sarney y Alfonsín hacen el acuerdo, empieza a buscar temas comunes, se acabó esa hipótesis de conflicto, por lo menos en parte, ¿verdad? Sí. Eran dos presidentes que eran los primeros presidentes de la democracia. Había una comunión entre ambos presidentes. Después vino Collor y vino Fernando Henrique y vino Menem en Argentina. También había una comunión ideológica, de alguna manera, de un mercado común, que la economía, integrarse. Y Mercosur creció mucho con ese periodo. Después vino Lula, y ahí ya para ir entrando en el hoy, diríamos, Lula en Brasil y vino Kirchner en Argentina. Y este Mercosur económico, de comercio, porque el mercado común era una visión económica, básicamente, sí, se convierte en un Mercosur social y político, ¿verdad? Donde opinábamos de las cosas que pasaban en el mundo, teníamos posición, nos olvidamos del Mercosur económico. Tanto nos olvidamos que le quisimos meter a Venezuela, que no tenía nada de libre comercio, sí, ¿verdad? Por un tema político exclusivamente. Se lo excluyó a Paraguay, también por un tema político. Entonces, pero había una comunión de vuelta, había una visión social de Mercosur. Después vino Macri en Argentina, vino Temer y Bolsonaro, y de vuelta se reactivó la visión económica, se firmó el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y ahora que vuelve Lula, y está todavía Fernández, porque puede ser que no esté dentro de 2 años, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con Mercosur? Porque con Bolsonaro, esta última etapa, no existió el Mercosur. No hubo una sola reunión entre ambos presidentes en todo este periodo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo ves el futuro de Mercosur? Esta es una pregunta importante, pero difícil de responder. Porque creo que el punto que usted ha mencionado sobre los factores que hicieron con que Mercosur se estructurase en los años 90, 80, 90, fue una combinación de una acomodación geopolítica. Realmente
la hipótesis de conflicto en la parte sur de Brasil, que es la región del Plata, se salió de la agenda y en verdad cambió para Amazonía. Hoy, desde los años 90, se entiende, los militares y también los estrategistas en Brasil, que la vulnerabilidad más de carácter geopolítico en Brasil está en la frontera norte, no más al sur. Entonces, con eso se cambiaron muchas políticas, mismo la concentración de las tropas militares salieron del sur y fueron para el norte, todo esto, pero se complementó una acomodación geopolítica con intereses económicos. Es cuando la cuestión comercial de inversiones, complementación económica de las cadenas de autos, de automotriz, de la química, de la línea blanca, la línea marrón. Esto todo ha creado una retroalimentación de este proceso. O que se pasa con Lula es que esto de fato, la agenda económica se cambia, deja de hablar sobre comercio e inversiones, buscaron hablar sobre integración infraestructural. UNASUR tenía una dimensión de IRSA, ¿no? De la Iniciativa de Integración Infraestructural, Sí, sí. pero la implementación es mucho más difícil, es mucho más de largo plazo y al final el resultado fue bastante bajo, ¿no? Se concentró más en términos políticos y sociales. Hoy creo que los problemas para Lula van a ser los mismos. ¿Cómo implementar una agenda además de la agenda política? No está claro. Una cosa me parece que está más clara, que es Lula tiene una mirada para Colombia como un nuevo actor estratégico en la región, que no tenía 20 años atrás. Entonces creo que, va a tener... Eso tiene que ver con la presencia de Petro allá que... Un poco de Petro, de nuevo, es un factor más positivo aún, pero la idea de Lula es que tenemos a Argentina más o menos con una crisis económica de largo plazo ahí, pero es importante para Brasil, y tenemos espacio para desarrollar también un otro parceiro, un otro socio estratégico al norte, que es Colombia, y con Petro agora más ainda. Entonces, creo que Lula va a tener una agenda más concreta comercial con Colombia, y junto parte económica de exportaciones que Brasil le gustaría hacer en la mirada de Lula, parte industrial, inclusive automotriz y todo, con algún tema de Amazonía, porque Colombia junto, y Petro en particular, tiene el tema de la cuestión ambiental como un eje importante. Entonces, Amazonía y más un interés de exportación, en Colombia podemos tener algo nuevo. Pero para un arreglo regional... La amenaza de seguridad en el norte, la droga... Es droga muy fuertemente, pero sigue teniendo un poco la idea de que, y los militares lo tienen mucho, Bolsonaro lo tiene mucho, que la idea de que el mundo desarrollado sigue queriendo internacionalizar la Amazonía. Entonces, para este grupo, es un grupo importante en la sociedad, porque, como decimos, Bolsonaro ha tenido 49% de la sociedad y tiene esa mirada. Sí. Entonces, no es solo una cuestión de... Amazonas es nuestro. Es nuestro, sí, una mirada en ese sentido, de que las ONGs que están ahí son ONGs básicamente con plata internacional porque le quieren hacer una internacionalización. Todo el espacio, territorio indígena, desde la mirada de este grupo, en verdad es solo un paso a más para la internacionalización de la Amazonía, porque son grandes espacios, incluso acerca de la frontera. Entonces, esta narrativa en Brasil sigue muy fuerte por una parte importante de la sociedad, además de los militares y todo. Y Lula tiene otra mirada, pero tiene que tener un proyecto de facto que sea de soberanía, pero de desarrollo, y de desarrollo sostenible. Entonces, no es fácil. Lula habla de ese tema, pero no ha visto nada mucho concreto, muy concreto sobre esto. Muy concreto. Siguiendo con el tema de política exterior, acá también tenemos muchas veces la idea de Itamaraty que lo maneja todo, ¿verdad? Lo que conocemos, algo Brasil, vemos que ha ido perdiendo importancia Itamaraty. Bastante. ¿Cómo está? En los últimos presidentes, la política exterior brasileña se ha ideologizado, claramente, ¿verdad? Sí. Un presidente más de izquierda llevó a Brasil a la izquierda, un presidente de derecha más a la derecha, o sea... esa visión de que había un Itamaraty que tenía una visión de largo plazo. Sí.
¿Cuál es la situación de Itamaraty en este momento? Está prácticamente afuera del juego de facto de las decisiones. Infortunadamente, el Itamaraty ha perdido mucho de su capacidad de influencia no solo en los temas internacionales. Itamaraty también era importante, por ejemplo, para temas comerciales, temas de desarrollo, una cierta visión de desarrollo y todo. Itamaraty está bastante menos importante do que ha sido tempos atrás. Incluso diría que no solo Bolsonaro ha colocado Itamaraty afuera, do ponto de vista do núcleo estratégico do governo, pero Dilma também, a presidente Dilma, não lhe gostava Itamaraty, do ponto de vista de uma burocracia que para ter a seu lado. Lula ha tenido e fortalecido bastante a autonomia e a capacidade, inclusive o presupuesto de Itamaraty. Dilma y Bolsonaro lo hicieron completamente ahora Lula también, al ponerlo a Marco Aurelio García como asesor, al final terminó manejando él la política exterior más que Itamaraty, ¿verdad? Sí. Y parece que cada presidente tiene un Marco Aurelio ahí. Exacto. El próximo Marco Aurelio, ¿quién sería de Lula? Creo que Celso Amorim. Celso Amorim. Que es el antiguo ministro de las Relaciones Exteriores de Lula, sí, que está un poco más, con más edad ahora. Sigue siendo un tipo influente para Lula, pero no creo que va a ser el ministro, muy posiblemente el nuevo Marco Aurelio García, un asesor especial junto a Lula. El ministro, creo que tem 13 opções aí de ministros hoje para relações exteriores em Brasil. É um tipo ligado a Celso Amorim. Então, o nome mais forte que tem aí é Patriota, que ha sido já ministro. Já foi de Bolsonaro. No, fue de Dilma. Sí, Patriota. Pero es un ministro más frágil, no es exatamente, va a ser más o menos una pata de Celso Amorim, no necesariamente un tipo con liderazgo propio, ¿no? Esta es una hipótesis. La segunda hipótesis es que Lula ha mencionado que gostaria de ter uma mulher no Ministério de Relações Exteriores. Tem 3 nomes aí, creio que Maria Lúcia Viotti possivelmente é o candidato mais forte. ¿Y por qué es importante a Viotti? Porque Viotti es una diplomata muy bien entrenada para foros internacionales. Ha estado en las Naciones Unidas, en muchos de esos foros, y Lula le gusta volver a tener una pata fuerte en los foros internacionales, incluso los ambientales. Entonces, María Luisa Viotti es posible, una segunda opción, o otras mujeres de otros 2 nombres. Y una tercera opción sería um político ligado a Lula. Então, você tem 2 nomes aí, Aloysio Mercadante, que ha sido um coordenador do programa de governo de Lula, e tem outros 2 nomes aí, Jacques Wagner, etc., que é um ex-governador de Bahia, pero bastante sênior e bastante experimentado e muito conectado a Lula. Então, você tem 3 opções aí, um tipo mais vinculado a Celso Amorim, uma mulher diplomática mais mirando os fóruns multilaterais ou uma opção mais política de algum tipo ligado a Lula. Yo te preguntaba lo de Itamaraty porque quiero llegar al otro tema que es Itaipú, ¿verdad? Y nosotros también acá tenemos un poco la creencia que Itamaraty es el que va a conducir esa negociación. El año que viene, en el 2023, se cumplen 50 años de la firma del Tratado de Itaipú. Y a partir de ahí, en el anexo C dice que será revisado ese anexo C. Y esa negociación hay que hacerlo Brasil y Paraguay. Lo que se acuerde tiene que ser aprobado por ambos congresos, ¿verdad? Y me decía alguien de Itamaraty hace mucho tiempo, en el tema de Itaipú específicamente, de que Itamaraty fue muy influyente en la década del 70, porque ahí había un problema de límites, problema limítrofe entre Paraguay y Brasil. Y la solución la ideó Itamaraty. O sea, de alguna manera Itaipú fue una creación del Itamaraty de la década del 70, ¿verdad? Pero me decía la gente de Itamaraty que el día que se firmó el tratado de Itaipú, ese día, y se prendió la primera turbina sobre todo, ese tema de Itaipú es un tema de minas y energía, y es un tema de los militares también, ¿verdad? Y yo digo, va a ser muy complicado negociar con esos dos, con minas y energía, con los militares, que parece que históricamente se opusieron luego a Itaipú, ¿verdad? Cuando uno lee libros de la historia,
hubo mucha oposición a la idea de Itamaraty de parte del sector militar y del sector eléctrico, ¿verdad? ¿Cómo ves, cómo se ve este tema de Itaipú, así francamente, desde el Brasil? ¿Cuál es la visión que hay sobre...? Yo sé que no es un tema así que está instalado como un tema general, pero también me decía un diplomático, es un tema específico, que afecta mucho al sector eléctrico y a ciertos sectores que sí son muy influyentes en Brasil. Exato. Creo que es esa segunda hipótese, Alberto. Así, tenemos que ver que el contexto más amplio es que la opinión pública en Brasil en general no ve en Paraguay un parceiro estratégico. Se no tiene una mirada de que Paraguay es un socio estratégico, la voluntad de hacer concesiones es menor. Porque cuando uno mira, estamos hablando con Argentina o con Estados Unidos, mira, aquí tenemos algo a trocar, podemos hacer esta concesión, pero vamos a buscar esto. Con Paraguay esta mirada no es tan clara, de que tenemos un espacio de trocas estratégicas. Entonces, el contexto más general es, vamos a tener una enorme resistencia de la opinión pública de Brasil para hacer cualquier tipo de concesión para Paraguay. Esto es el contexto más amplio. El segundo, en Brasil también no se tiene noción de cómo Brasil es importante para Paraguay y cómo la opinión pública en Paraguay entende Brasil, en términos de su preponderancia, incluso las cuestiones imperialistas. También no se tiene noción de que desde el Paraguay la opinión pública en términos de Brasil es muy crítica. Entonces, sin esos dos elementos, tomar una decisión estratégica más fuerte, que sería un nuevo arreglo de Itaipú, sea el anexo C o otro, de una manera más benevolente, más propositiva, creo que es muy, muy, muy difícil. Y ahí, último punto que creo que es importante en esta ecuación, en línea con lo que usted ha mencionado. En Brasil, Itaipú es manejado pela parte de energía, de infraestructura, es un sector con mucha disputa en Brasil interna, porque tiene grupo, por ejemplo, los grupos de energía, no solo los que producen energía, pero también los que distribuyen energía y los grandes consumidores de energía. Todos esos grupos son económica y políticamente muy fuertes, están muy bien organizados. Cada uno tiene una asociación muy activa, con mucha participación en el debate del Parlamento en Brasil, no solo del Ejecutivo. Están presentes también el gobierno estadual. Entonces, además, no conocer la visión de Paraguay de Brasil, no entender que Paraguay es un socio estratégico a donde hace sentido hacer concesiones en troca de otros ganhos. También tenemos la cuestión de que Itaipú es un tema doméstico de grupos bastante fuertes. Entonces, ahí diría de manera muy directa, soy bastante pesimista, mismo con Lula, de que vamos a ter grandes espaços para uma acomodação mais interessante para Paraguai. Lula tem uma mirada muito mais propositiva, mais positiva, pero não sei se Lula hoje está com a força política para hacer isto, adelantar, e además se vai escolher este tema para su capital político, que no es muy grande. No muy grande. Si va a querer quemar su capital político para en algo que sí, para él no. Sí, sí. Para ir cerrando un poquito, Ricardo, te hago una pregunta más general. Hace mucho tiempo le escuché a un politólogo latinoamericano decir que Brasil, por su tamaño, evidentemente es muy importante, ¿verdad? Ya lo dijimos al comienzo. 50% de Sudamérica, 70 y pico por ciento de Mercosur, o sea, es un gigante que está aquí en Sudamérica. Pero justamente por su sistema político, donde todo pasa por un congreso, donde es muy difícil conseguir mayorías, un país que está dividido en un norte que es bastante más pobre, y tiene que ser discutido, y tiene representación en el Congreso de ese norte, ¿verdad? Sí, bastante fuerte. Es muy difícil que Brasil pueda ser un líder de la región. Yeah. Porque el líder tiene que, si uno quiere liderar, tiene que estar dispuesto a sacrificios económicos, políticos, de todo tipo, ¿verdad?
Estados Unidos, si quiere ser líder, tiene que invertir, tiene que hacer comercio. China está haciendo ahora lo mismo. O sea, uno tiene que estar dispuesto a eso. Pero en Brasil es muy difícil por todos los temas internos, ¿verdad? Sí. Entonces me decía este politólogo, Brasil por su tamaño no puede ser el líder de la región. Lo que puede ser es un árbitro. Cuando hay un conflicto puede intervenir y separar y apaciguar, pero ejercer ese liderazgo es muy difícil. ¿Cuál es tu opinión? Es muy difícil. Creo que Brasil está completamente consumido por temas domésticos. Entonces, cuando uno mira los debates de las elecciones, es claro, como política exterior, es un tema completamente alejado. Sí. Pero cuando mira también los grupos organizados de interés. Vamos a ver, por ejemplo, la Fiesp o la CNI o la Frente Parlamentar de Agricultura, que es bastante importante en Brasil, no tiene una mirada de la política exterior de manera estratégica. En general estão vendo, se tem um mercado aí ou não tem um mercado, é uma coisa bastante tática, uma coisa... Então, obviamente, para o setor de agronegócio em Brasil, não lhe gusta a China do ponto de vista político e ideológico. São completamente anticomunistas e tudo. Mas para eles não faz diferença desde que seja um bom mercado. Então, fazem tudo para ter uma relação com China bem. Não querem saber se isso é estratégico do ponto de vista geopolítico, tecnológico, lo miram como mercado. Okay. E isto creio que, então, é um ponto que faz com que o Brasil não tenha muito recurso, de facto, para ser ter um rol de liderazgo. ¿No? O máximo é uma coordenação, tipo de coordenação, não sei se arbitragem, mas um tipo de coordenação, hasta coordenação regional, algum tipo de fóruns, uma priorização de tema, aí creio que vai, até aí creio que vai. Muito mais que isso, infortunadamente, creio que é um erro do ponto de vista estratégico de Brasil, é um erro, pero esta é a maioria da opinião pública em Brasil. Bueno, Ricardo, realmente ha sido un placer, pasó volando una hora, tenemos tantas cosas que preguntarte, pero bueno, el tiempo aquí es tirano. Realmente lo que vemos es que Lula va a tener que con mucho costo seguramente tener gobernabilidad, va a tener gobernabilidad, pero para nosotros que estamos mirando de afuera y tenemos temas pendientes como el tema de Itaipú, esto que mencionamos al final va a hacer que no sea fácil, que sea muy difícil inclusive poder llegar a acuerdos que sean satisfactorios para el Paraguay. Espero que le haya sido de utilidad esta una hora, es un lujo tenerlo a Ricardo realmente aquí y espero que hayan disfrutado y aprendido mucho. Buenas noches y muchas gracias.